Vamos a hacer la derivabilidad de funciones. Primero vamos a hacer un par de teoremas. El primer teorema nos dice que si una función no es continua en un punto, entonces no es derivable en ese punto. A empezar a estudiar la derivabilidad, lo primero que tenemos que ver es si es continua. Si no es continua, ya decimos que no es derivable. Si es continua, puede o no puede ser derivable. Pero cuando nos piden estudiar la derivabilidad, lo primero estudiamos la continuidad, que no se nos olvide. El segundo teorema dice que si una función es derivable, eso no lo diría el problema. Nos dice esta función es derivable. No lo podemos hacer nosotros calcular con números. Si una función es derivable en un punto, que nos lo dirían, entonces es continua en ese punto. Si es derivable en un problema de letras, decimos entonces es continua, ya podemos aplicar los teoremas que nos impliquen la continuidad y la derivabilidad. Ahora vamos a definir lo que es la derivada de un punto por la izquierda. Por la izquierda. Y es el límite si existe y es finito. Si es infinito, esto no es la derivada. Si es infinito, vamos. F' de x sub 0 por la izquierda, lo indico con el menos, límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, de f de x sub 0 más h, menos f de x sub 0 partido h. Esto lo tendríamos que aplicar en funciones a trozos en los que la continuidad, al hacer los límites, hubieran sido una indeterminación que luego hubiera resuelto con L'Hopital. Entonces la derivabilidad no la puedo hacer derivando, tengo que hacerla con la definición. Derivada de una función, lo he escrito mal, en un punto por la derecha. Igual que antes, es el límite si existe y es finito. Sería límite cuando h tiende a 0 positivo, que es la derecha, de f de x sub 0 más h, menos f de x sub 0 partido h. Y esto, igual que antes, igual que el de la izquierda, tendríamos que hacer con la definición. Nosotros lo vamos a hacer solo en funciones que sean a trozos y que la continuidad en los límites laterales los hubiéramos resuelto por L'Hopital, con la indeterminación 0 partido 0. Si derivamos, no nos sale. Por tanto, la derivada de una función en un punto sería el límite si existe y es finito límite cuando h tiende a 0
de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido h. Para que exista este límite, tienen que ser iguales las derivadas laterales. Para que exista f' de x sub 0 por la izquierda tiene que ser igual a f' de x sub 0 por la derecha. Las derivadas laterales tienen que ser iguales para que exista la derivada de una función en un punto. Ahora vamos a estudiar las funciones, la derivabilidad de funciones, de algunas funciones. Las funciones más normales que nos vamos a encontrar. Vamos a hacer los casos que nos vamos a encontrar. El primero, el más normalito, polinomios. Los polinomios ya sabemos que son continuos en R. Todos los polinomios son continuos en R. Y también son derivables en R. Tendríamos cualquier función polinómica, x cubo menos 6x cuadrado más 1. Decimos por ser polinomio, continua en R. Dominio R, continua en R. Si hacemos la derivada, su derivada es otro polinomio. No hay nada, no hay denominadores, no hay nada nuevo. Sería para nosotros, ahora, este curso, la derivabilidad sería, en funciones que antes son continuas, la continuidad de la derivada. Entonces, la derivada es otro polinomio, con lo cual esta derivada sería continua en R, pero nosotros no decimos continua en R, sino que decimos derivable en R. Ya sé que Jaime está en contra de mis opiniones, pero me da lo mismo. 2. Racionales. Las funciones racionales sabemos que no son continuas en los valores que anulan el denominador. Como hemos dicho antes por el teorema, el primer teorema, si no son continuas, no son derivables. Entonces, los racionales son funciones que no son continuas en los valores que anulan el denominador y por tanto no son derivables en esos valores. En todos los demás valores sí que son derivables y continuas, pero en los valores que anulan el denominador ni continuas ni derivables. Vamos a hacer un ejemplo, uno sencillito, da igual el ejemplo. Tenemos una función racional, por ejemplo esta, x menos 1 partido x más 3. Igualamos el denominador a 0 para hacer la continuidad. Despejamos las x, en este caso, según lo he puesto, solamente me da el menos 3. Y yo diría, esta función no es continua en x igual a menos 3. No tengo que estudiar el tipo de discontinuidad, normalmente para estos ejercicios son para otra cosa, no para estudiar el tipo de discontinuidad. Entonces no voy haciendo los límites ni nada. Ya sé que no existe f de menos 3, pues no es continua. Como no es continua, por el primer teorema que hemos dicho, no es derivable en x igual a menos 3. Ni continua ni derivable. Luego tenemos los radicales. Los radicales tenemos dos casos, los de índice par y los de índice impar. Voy a hacer primero los del impar. Daría igual. Los radicales de índice impar son continuos, donde sea continuo el radicando. Voy a poner raíz cúbica de x menos 1, por ejemplo. Es una función
radical de índice impar. El radicando es un polinomio, con lo cual es continua donde sea continua el radicando. Es decir, al ser el radicando un polinomio, es continua en R. Para ver cuál es su derivabilidad, dónde es derivable, voy a hacer la derivada. Como he hecho en el primer caso, he hecho la derivada. El segundo no, tampoco me va a salir nada especial, así que no me he puesto a hacerle ni siquiera. Voy a hacer la derivada de esta raíz cúbica. Y la derivada sería, a ver, la derivada de la raíz enésima, por si no os acordáis, es u' partido n, raíz enésima de u elevado a n menos 1. Con lo cual, en este caso me quedaría la derivada de x menos 1, que es 1, dividido el índice de la raíz, que es 3, por la raíz cúbica, la raíz enésima, de el radicando x menos 1 al cuadrado. Y ahora vemos que la derivada, de repente, tiene un denominador. Pasa a ser, aparte de radical, también es racional. Al tener denominador, esta función no es continua en los valores que anulan el denominador. O sea, no es continua cuando x menos 1 sea igual a 0. Es decir, en x igual a 1 no es continua. Esto no se lo ponemos al profesor. Nosotros lo que decimos, hemos hecho la derivada, su continuidad, entre comillas, que no ponemos, pero nosotros decimos, no es derivable en x igual a 1. Hemos hecho la derivada y la derivada me ha salido pues otra cosita, una fracción en este caso. Ahí tenemos nuestra diferencia. En el caso 3 vamos a hacer los radicales de índice par. Radicales de índice par, su dominio era los valores que hacían el radicando mayor o igual que 0. Dominio radicando mayor o igual que 0. Igual a 0. Y son continuas en su dominio. Hago el dominio y en su dominio son continuas. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a poner uno facilito. Bueno, voy a poner una de segundo grado para ir recordando. Hago x cuadrado menos 2x, por ejemplo. Digo, a ver, esta función es continua por su dominio cuando x cuadrado menos 2x sea mayor o igual que 0. Es una inecuación de segundo grado. Resolvíamos la ecuación de segundo grado y vamos a hacer el estudio de los intervalos. La forma más fácil, marcábamos los valores que anulaban, que es un 2, que anulaba el radicando. Cogemos un valor intermedio, menos 1, 1, 3, por ejemplo, y estudio dónde es positiva y dónde no. Sustituyo el menos 1, esto me da mayor que 0, en el 1 me da menor que 0 y en el 3 me da mayor que 0. Con lo cual digo, el dominio de esta función sería de menos infinito a 0, incluido el 0, en el 0 sí que está el dominio, sí que existe, unión de 2 a infinito, incluido el 2 que también existe. Este es su dominio y esta es continua también ahí. O sea, continua de menos infinito a 0, incluido en el 0 también es continua, unión de 2 a infinito. De 0 a 2
no es continua, de 0 a 2 no es derivable. Vamos a estudiar de todas formas su derivada, a ver qué nos ocurre con la derivada de esta raíz. La derivada de la raíz cuadrada era derivada del radicando, 2x menos 2, dividido el índice de la raíz, 2, raíz cuadrada del radicando. Vale. Y decimos, ándale, pues igual que antes, aparece un denominador. En el denominador, la raíz. La raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Por ser racional, no puede ser 0. Entonces, digamos que el dominio de esta función sería los valores que hacen el radicando mayor que 0, sin el igual. Lo tenemos hecho ahí arriba, porque me daba igual que esto. Esto es igual que esto, a excepción que en el 0 y en el 2, que antes era continua, resulta que ahora no es continua. O sea que es derivable de menos infinito a 0. En el 0 no es derivable, unión de 2 a infinito. Cuando hagamos la representación de estas funciones, veremos que en esos puntos, tanto en el 0 como en el 2, lo que es un pico. En las funciones picudas, en los picos, cuando hacen así, en un pico, ahí no es derivable. Y esta función pues va a quedar solamente en un trocito, más o menos, y aquí va a haber un pico. Ahí y ahí. Y en este pico no es derivable la función. Luego nos quedan las funciones a trozos. En las funciones a trozos, caso 4. No, exponenciales, logarítmicas, no aparece nada nuevo de la continuidad y trigonométricas. La continuidad coincide con el dominio y la derivada no me aporta nada nuevo. De todas formas, se hace la derivada y ve si hay algo nuevo. Las funciones a trozos. Vamos a hacer un ejemplillo. Nos dan una función y nos dicen, dime si es continua y dime si es derivable. X cuadrado menos 2. Vamos a hacer este ejemplo. Si x es menor que 1, x cuadrado menos 1. Si x está entre 1 y 2, 1 incluido, y x más 1, si x es mayor o igual que 2. Esta función tiene 3 trozos. Podría ser una de 2. Vamos a elegir esta para ver 2 casos juntos. Para menores que 1 tenemos un polinomio y no hay ningún problema. La función es continua para valores menores que 1. Entre 1 y 2 tenemos otro polinomio, con lo cual también es continua, entre 1 y 2. Y para mayores que 2 tenemos otro polinomio, también es continua para valores mayores que 2. Lo que tenemos que estudiar es la continuidad en el 1 y la continuidad en el 2. Vamos a estudiar primero la continuidad. En x igual a 1. Tenemos 3 pasos. Primero tenemos que hacer f de 1. F de 1 lo hacemos donde tengamos el igual a 1. El igual a 1 le tenemos en la función x cuadrado menos 1. Con lo que me quedaría 1 al cuadrado menos 1, que me queda 0. Ahora tenemos que hacer los límites laterales. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y elijo la función que se encuentra a la izquierda del 1. El 1 tiene a su izquierda la función x cuadrado menos 2. Me quedaría 1 al cuadrado menos 2 menos 1. Y luego haría el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, que tendría que coger la función que se encuentra a su derecha y sería x cuadrado menos 1, que me queda 0.
como los límites laterales no son iguales, de la izquierda vale menos 1 y el de la derecha vale 0, son distintos, no tiene límite, en x igual a 1, luego la función no es continua, en x igual a 1, con lo cual no es derivable en x igual a 1. Ya no tendría que hacer la derivada de este punto. Ahora vamos con el 2. En el 2 hacemos lo mismo, estudiamos la continuidad en el 2. Y haría f de 2, que le haría en el igual. En el igual está en el x más 1. Así que haría 2 más 1, 3. Ahora hago el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. En la izquierda del 2 tengo la función x cuadrado menos 1. Lo sustituyo. Me queda 4 menos 1, 3. Ahora hacemos el límite por la derecha. En la derecha tengo x más 1. Sustituimos por el 2 y vemos que me da también 3. Existe el límite cuando x tiende a 2 de la función y vale 3. Tercer paso era comprobar que el valor de la función era igual al valor del límite. Y sí, es igual porque el valor de la función es 3, el valor del límite es 3, efectivamente son iguales, con lo cual la función es continua en x igual a 2. Y ahora vamos a estudiar la derivabilidad. Para estudiar la derivabilidad de las funciones a trozos, vamos a hacer la derivada de los trozos. En la derivabilidad nunca se ponen los iguales, siempre se pone mayor, menor, pero nunca los iguales. Eso no lo podemos poner. Hacemos la derivada de los trozos. El primero era x cuadrado menos 2, que era 2x si x es menor que 1. La segunda era 2x si x estaba entre 1 y 2. Y la tercera derivada de x más 1, 1, si x es mayor que 2. No hay igual en ningún sitio. Y tenemos que estudiar la derivabilidad en el 2. En el 1 ya sabemos que no es derivable. Así que ahí no tenemos que hacerlo. No hay que hacerlo. Ni derecha ni izquierda, no hay que hacerlo. Estudiamos la derivabilidad en x igual a 2. Y vamos a hacer, en el 2, tengo a la izquierda la función 2x y a la derecha la función 1 de la derivada. Hago f' de 2 por la izquierda y directamente en la función que hay a su izquierda, no es límite, ¿eh? La función que hay a la izquierda sustituyo por el 2. 2 por 2, 4. Y hago derivada de 2 por la derecha y cojo la función que hay a la derecha. Perdón, el más fuera. Al 2 a su derecha tenemos la función igual a 1, pues 1. Y miramos, la derivada de 2 por la izquierda es distinta de la derivada de 2 por la derecha, con lo cual la función no es derivable en x igual a 2. Era continua, pero no es derivable en x igual a 2. Vale. Vamos a hacer ahora un ejemplo muy básico con las letras. Esto lo piden muchas veces. Dicen hallar A y B. Es hacer lo que hemos hecho ahora, pero con letras, para que la función
me dan una función, por ejemplo esta f de x igual x cubo menos x, si x es menor que menos 1, y a x cuadrado más bx, si x es mayor o igual que menos 1. Para que esta función sea derivable. Me suelen decir continuo y derivable, pero si me dicen que sea derivable, entonces antes tiene que ser continuo, no haría falta que me lo dijeran. Si me lo dicen, pues mejor. Pues dicho está. Para que sea derivable, primero tenemos que hacer la continuidad. Estudiamos la continuidad. Para estudiar la continuidad, a la izquierda tenemos del menos 1. Hay un polinomio continuo en R, continuo de menos infinito a menos 1, y a la derecha hay otro polinomio continuo de menos 1 a infinito. ¿Dónde tenemos que estudiar la continuidad? En x igual a menos 1. Hacemos f de menos 1. Lo hacemos en el igual, que estaría en esta. En ax cuadrado más bx. Quedaría a por menos 1 al cuadrado más b por menos 1 sería a menos b. Y ahí se queda. Hacemos los límites laterales. Límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Cojo la función de la izquierda, x cubo menos x, y sustituyo el menos 1. Menos 1 al cubo, menos 1, me queda 0. Límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Cojo la función de la derecha, ax cuadrado más bx, y sustituyo por el menos 1. A menos 1 al cuadrado más b por menos 1. A menos b. Para que sea derivable, las derivadas laterales tienen que ser igual. Para que sea continua, los límites laterales tienen que ser iguales. Con lo cual, a menos b, tiene que ser igual a 0. Y le reservamos. Ahora tendría que hacer la derivabilidad. Voy a hacer la derivada de la función, f' de x. Y la derivo. La derivada de x cubo menos x es 3x cuadrado menos 1 si x es menor que menos 1. Y ahora derivo la otra parte. 2ax más b si x es mayor que menos 1. No ponemos el igual, recordar. Y haría f' de menos 1 por la izquierda, cojo la función que hay a la izquierda, 3 por menos 1 al cuadrado menos 1, que me queda 2, y f' de menos 1 por la derecha, que sería en esta de abajo, 2 por a por menos 1 más b, y me queda menos 2a más b. Para que la función sea derivable, f' de menos 1 por la izquierda tiene que ser igual a f' de menos 1 por la derecha. Tendría que 2 es igual a menos 2a más b. Con la que tenía anteriormente, pues la función para que sea derivable tiene que ser continua, a menos b igual a 0, tiene que ser derivable. 2 igual a menos 2a más b. Resolvemos el sistema. Si las sumo, se me van las b's, me queda menos a igual a 2, a igual a menos 2, y de la primera a es igual a b, con lo cual b es igual a menos 2. Y diríamos que si a es igual a menos 2 y b es igual a menos 2, la función es continua y derivable en x igual
a -1 y por tanto en todo R, porque en los demás puntos no había ningún problema.